Bien, iniciamos grabación. Continuamos con nuestras sesiones del curso de econometría. Vamos nosotros a continuar con con el análisis que estábamos haciendo sobre la regresión múltiple, ¿no? Valga un poco recordar qué es lo que discutimos en la clase pasada, ¿no? Como es costumbre. Recordemos nosotros que en la sesión anterior ya empezamos a ganar un poco más de confianza en el uso de los cuatro supuestos que necesitamos para la inferencia causal, ¿no? Recuerden que tenemos los supuestos de mínimos cuadrados ordinarios para la inferencia causal en regresión múltiple, ¿no? Que ahora sí los vamos a mencionar mucho más rápido. Recuerden, el supuesto uno es la exogeneidad con respecto a las variables de interés, ¿no? Con respecto a las variables de interés. Es decir, no requerimos exogeneidad con las variables de control. Luego venía la cuestión de que queremos datos independientes e idénticamente distribuidos. Pedimos que todos los datos provengan de variables que cumplan con una kurtosis finita, o sea, muy baja probabilidad de tener datos extremos. Y también que haya una ausencia de multicolinealidad perfecta, ¿no? O sea, es decir, nosotros no tenemos el problema de que una variable es exactamente combinación lineal de otras variables, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos el cumplimiento de estos cuatro supuestos de mínimos cuadrados ordinarios para la inferencia causal, ¿no? Supuesto uno, 2, 3 y 4, entonces el cumplimiento de estos supuestos nos garantizan el comportamiento de los coeficientes de MCO. Es decir, por ejemplo, ¿no? Si tengo una regresión, es que vamos a la regresión más sencilla que podamos. Y igual beta cero más beta uno x1y más beta 2 x2y. ¿Ok? Entonces tenemos esta regresión. En esta regresión, pongámosle valor estimado ya. Entonces, en esta regresión, nosotros, ¿qué podemos decir? Que si se cumplen los cuatro supuestos de los mínimos cuadrados ordinarios para inferencia causal, entonces los coeficientes que vamos a tener de la variable de interés, eh, de hecho, si me permiten, aquí no estábamos trabajando con x2, sino que lo habíamos llamado w1y para diferenciar, ¿no? Indicar que esta sería más bien una variable de control. Entonces, si nuestra variable de interés es x1y y se cumplen los cuatro supuestos, nosotros sabremos que el beta 1 gorro se va a aproximar en distribución a una normal. Sería una normal con media igual al beta 1 y con varianza igual al error estándar del beta 1 gorro al cuadrado, ¿no? Es decir, en pocas palabras, dicho en términos mucho más prácticos, si nosotros tenemos un tamaño de muestra grande, en la práctica ya saben que lo usual es pensar en una n de mayor o igual a 100, entonces yo puedo asumir que el beta 1 gorro sigue el comportamiento o un comportamiento aleatorio que se puede representar por una campana de Gauss, ¿no? Una campana de Gauss en donde la esperanza, ¿sí? De esta campana es exactamente igual al beta 1 poblacional. Beta 1 poblacional que enfaticemos una vez más, algo que hemos dicho varias veces, pero no está de más volver a enfatizar. Nosotros no conocemos en la práctica, ¿no? Pero sí podemos plantear hipótesis sobre el posible valor que puede tomar beta 1. Y recordemos que la hipótesis más común, ¿sí? La prueba de significancia, sí, recuerden la prueba de significancia, se construye cuando nosotros asumimos que este beta 1 es igual a cero, ¿no? Entonces es como para nosotros tener este punto referencial, ¿sí? Entonces, ¿qué significaba? Que el beta 1 gorro es insesgado, ¿no? O sea, es insesgado porque justo la esperanza va a apuntar al beta 1 poblacional sobre el cual podemos construir pruebas de hipótesis. Entonces, hecho todo eso, básicamente el cumplimiento de los cuatro supuestos, por tanto, nos permite hacer pruebas de hipótesis y construir intervalos de confianza, tal como lo hacíamos en la regresión simple, ¿sí? Entonces, ese es un poco el mensaje, ¿no? Finalmente, si yo sé que todo esto se cumple, entonces puedo construir o puedo estandarizar, ¿no? Esta gráfica. Vamos a coger otro color, bueno, verde. Entonces, esta gráfica de aquí la puedo estandarizar y representarla por una distribución normal estándar, ¿no? ¿Y cómo hago eso?
Recuerden que la normal estándar, en cambio, tiene media cero y las unidades se miden en desviaciones estándar. Para eso sacamos el estadístico T. Entonces recuerden que el estadístico T es igual al beta 1 gorro dividido para el error estándar del beta 1 gorro. ¿Sí? Entonces este es básicamente un proceso de estandarización, ¿no? O sea, para pasar de esta gráfica en donde nosotros tenemos unas unidades que están dadas para beta 1 a otras unidades en donde, donde la medición se hace en errores o desviaciones estándar, ¿no? Entonces, al hacer la estandarización, yo ya puedo decir que, bueno, básicamente mi valor t tiene que caer fuera de un rango de menos 1,96 a más 1,96 para poder rechazar la hipótesis nula, por ejemplo, de que el beta 1 es cero, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que un valor t que esté muy por encima o muy por debajo y que se salga por ende de, de este intervalo, me va a garantizar que tengo un coeficiente significativo, es decir, diferente a cero, ¿sí? Al menos con un 95% de confianza. Entonces, todo lo que hemos dicho lo podemos visualizar en términos prácticos a través de nuestro ejercicio en Stata, ¿no? Entonces, aquí ya tengo, bueno, ya cargué los datos y ya tengo estimado una regresión en donde hacíamos esta regresión entre y recuerden lo de siempre, ¿no? El rendimiento académico. X1 es nuestra variable de interés, que es la ratio alumnos-profesor, y W1 es nuestra variable de control, que en este caso la usamos, si no me equivoco, es el porcentaje de estudiantes de inglés. Entonces, si nosotros asumimos que se cumplen los cuatro supuestos de MCO, de esos cuatro, tal vez el más delicado sería obviamente el de la exogeneidad, ¿no? Es decir, en la práctica, ya práctica, ¿no? El supuesto que más nos va a interesar verificar es el de la exogeneidad, ¿sí? Porque dentro de la exogeneidad, recuerden que la idea básica era que el valor esperado del error, cuando yo conozco la variable de interés y el tratamiento, ¿sí? Perdón, y el control, o sea, la variable de interés y la variable de control, eso tiene que ser igual al error esperado dado solamente la variable de control. Es decir, nosotros esperamos que haya una independencia entre el término de error en valor esperado y la variable de interés. ¿Ya? Entonces, este es un poco el supuesto más complejo que toca defender, ¿no? Y esto ya no depende estrictamente de ya no depende estrictamente de la econometría como tal, sino ya de cómo argumentamos que nosotros podemos asumir que en nuestra regresión, volvamos a escribir la regresión una vez más, y igual beta 0 más beta 1 x1i más beta 2 w1i más el término de error. Entonces usemos la poblacional, ¿no? En nuestra regresión poblacional, ¿qué es lo que esperamos? Que si yo muevo x1i, ¿sí? Si yo muevo x1i y mantengo constante w1i, yo esperaré que el término de error también se mantenga constante. Es decir, ya no hay una correlación entre la x y el término de error. Entonces, si yo puedo asumir que aquí ya no hay correlación, o sea, la correlación entre x1y y el término de error ya es cero, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que se está cumpliendo el supuesto de exogeneidad y por tanto puedo hacer la interpretación del beta 1 como quisiéramos hacerla, ¿no? Es decir, que el beta 1 representaría el cambio en y cuando tenemos un cambio bueno, el cambio en y esperado, ¿no? Así sería el cambio, el valor. Bueno, podemos hacerlo así nada más. Y ahí predicción sobre el valor de x1y igual beta 1 gorro, ¿ya? Entonces este beta 1 gorro que estimamos realmente reflejaría el efecto de x sobre y, ¿sí? Manteniendo constante las variables de control y manteniendo constante el error, ¿sí? Entonces esta es la parte más difícil que toca argumentar, ¿no? Y cómo verifico que ya no existe esta correlación, quitando los sesgos, ¿no? Y uno de los sesgos que estamos nosotros aprendiendo a quitar es el sesgo justamente de variable omitida, razón por la cual ponemos la variable de control, ¿no? Entonces la variable de control nos ayuda a cada vez más eliminar, ¿no? Esa correlación entre el x1, que es la variable de interés, y el término de error, ¿no? Obviamente que en este ejemplo muy sencillo no va a ser totalmente perfecto, puesto que habrá más factores omitidos, ¿no? Pero por ahí va la intención. Listo, entonces dicho todo eso, como una suerte de recordatorio, bueno, esto de acá arriba nada más. Nosotros teníamos entonces esta regresión. Si asumimos que se cumplen los supuestos, ya por ahora vamos a asumir que se cumplen. Asimismo, tenemos que verificar que el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande, en este caso 420, no hay Sí, problema. ¿Sí? ¿No?
Si es que tienen algo que decir, me interrumpen nomás, ¿no? Con toda confianza. Bien, entonces les decía, ¿no? Tenemos esta regresión, verificamos que el tamaño de la muestra es mayor a 100 y por ende, si se cumplen los supuestos, ahora los cuatro, ¿no? Los cuatro supuestos, podemos hacer la interpretación sobre todo de la prueba de significancia, ¿no? Entonces, ¿cómo era la prueba de significancia aquí? Entonces hacemos la prueba de significancia del beta 1 gorro, ¿sí? Entonces, el beta 1 gorro, recordemos que aquí salió, el beta 1 gorro salió de menos 1,10, ¿sí? Me refiero a este coeficiente. Entonces, ¿cuál sería la prueba de significancia del beta 1 gorro? Construimos la campana de Gauss. Tenemos aquí el beta 1 gorro, ¿sí? Y recuerden que la campana de Gauss se construye asumiendo que la hipótesis nula es verdadera. La hipótesis nula de la prueba de significancia, ya sabemos muy bien, es que el beta 1 poblacional es cero. Entonces aquí estaría el valor esperado del beta 1 gorro, que es igual al beta 1 poblacional, pero por hipótesis igual a cero. Entonces yo sé que esto es válido porque se cumplen, o estamos asumiendo que se cumplen los cuatro supuestos y porque el tamaño de la muestra es grande y porque estoy usando errores estándar robustos. No, no olvidar también eso. Si no usamos errores estándar robustos, no podemos asumir que aquí hay normalidad. ¿Sí? Porque los errores estándar robustos son los que están, si se quiere, ajustados, sobre todo para cuando hay heteroscedasticidad, ¿no? Entonces, no olvidar eso también. Listo, entonces yo tengo todo eso, puedo estandarizar la gráfica, así la estandarización significaría que aquí ya no tengo el beta 1 gorro, sino el estadístico T. Aquí vuelvo a construir la campana de Gauss, vuelvo a tener aquí la media cero, solo que ahora ya sé que si construyo el estadístico T, mi normal es estándar. Entonces esta es la normal estándar en cambio. Normal estándar. Y con la normal estándar yo sé que mis rangos para decidir, asumiendo que tengo el 95% de confianza, son menos 1,96 y más 1,96. Entonces, ¿cómo sacábamos el estadístico T? ¿Ya? Estas van a ser ya las últimas veces que hago todo esto así con tanto detalle, ¿no? Ya para de aquí en adelante lo haremos ya mucho más ágil, pero es como la última vez que practicamos con calma, ¿no? Entonces, este estadístico T, recuerden que es igual al beta 1 gorro sobre el error estándar del beta 1 gorro. Beta 1 gorro habíamos dicho que es menos 1,10, ¿sí? Y el error estándar estaría dado en cambio por esto de acá, ¿no? El error estándar robusto, que sería error estándar de beta 1 gorro igual 0,43. 0,43. Entonces nosotros ya verificamos la clase pasada que si hacemos estas divisiones, me sale como resultado, me va a salir como resultado el estadístico T, que es de menos 2,54, que podemos ver que estaría a la izquierda y fuera, ¿no? Del rango que nosotros hemos planteado, ¿no? De menos 1,96 a más 1,96, ¿sí? Estaría fuera de ese rango. Entonces ese punto rojo que he dibujado es el estadístico T de menos 2,54 y por tanto tengo evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, es decir, puedo decir que el beta 1 no es cero, o sea, existe un beta 1 significativo, ¿ya? Entonces esto de aquí significa que beta 1 gorro es estadísticamente significativo, ¿bien? Entonces ya en términos prácticos, esperemos ya no creo que volvamos a hacer esto mucho más. De todas maneras, ¿cuál sería la idea? Que si mi estadístico T, recuerden, es mayor a 1,96 en valor absoluto, ya tengo evidencia estadística para asumir que el beta 1 poblacional es diferente de cero, o sea, rechazar la hipótesis nula, o también podemos ver el valor P, ¿no? Si es el valor P, nunca se olviden, mientras más bajo el valor P, es más probable rechazar la hipótesis nula y más confianza para rechazar la hipótesis nula. Entonces, en este caso, el valor P es menor al 5%, también me da evidencia para rechazar la hipótesis nula. Y otra alternativa más es el intervalo de confianza, ¿no? Si yo veo que en el intervalo de confianza no hay cambio de signo, o sea, veo que ambos términos son negativos, o digamos que hubieran sido ambos positivos, es decir, el intervalo no contiene al cero, entonces también tengo evidencia estadística para aceptar que el coeficiente es significativo. Es decir, podemos decir que hay evidencia para pensar que la regresión realmente tiene un beta 1 que no es cero. Y por ende hay un efecto del x1 sobre y. ¿Ok? Entonces todo eso fue lo que hemos visto. En esencia no cambia en nada la mecánica con respecto a la regresión simple, ¿no? Sigue siendo la misma lógica. Ahora, ¿hacia dónde vamos? Y desde aquí continuamos ya con la clase. Nosotros ahora lo que vamos a intentar
es extender la idea de las pruebas de hipótesis, considerando que nosotros podemos hacer pruebas de hipótesis no solamente sobre beta 1, sino que en una regresión múltiple podemos hacer pruebas de hipótesis que simultáneamente influyan en beta 1, beta 2, beta 3, etcétera. ¿Sí? Entonces, para ganar un poco de tiempo, vamos ya directamente a la cuestión, ¿no? Para ello, y siguiendo Stock y Watson, vamos a agregarle un poco más de controles a nuestras variables, a nuestro modelo, ¿sí? Entonces, volvemos a preguntarnos lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el efecto de la ratio alumnos-profesor sobre el rendimiento académico, manteniendo constantes o controlando por? Ahora vienen nuevos controles. Bueno, un control ya lo tenemos. Ahora vamos a poner otro control que le vamos a llamar los gastos por alumno, ¿ya? ¿Por qué estoy usando ahora la notación W1 y W3? W3 porque antes teníamos una W2. Por ahí no sé si recuerdan que teníamos una W2 que era el porcentaje de estudiantes que recibían subsidio en almuerzo escolar, ¿sí? Entonces, ahora vamos a quitar esta variable, no vamos a usar ese control, sino que vamos a utilizar otro control que básicamente indica cuáles son los gastos que se hacen en el distrito en promedio, ¿no? Por cada alumno dentro del sistema educativo, ¿no? En California. Entonces, este es un nuevo control, ¿sí? Que sugieren que Stock y Watson sugieren utilizar y que bueno, nosotros podemos encontrarlo en la base de datos con el nombre XPN-STU, o sea, Expenditure Student, si quieren, ¿ya? Entonces el gasto por alumno que se hace en los distritos, ¿no? Entonces vamos a utilizar ese nuevo control, ¿sí? Para un poco ilustrar y seguir lo mismo que tiene Story Watson en el capítulo 7, ¿no? Recuerden que el objetivo es que ustedes tengan un material casi que idéntico al libro para que si desean vayan leyendo el libro también y con eso van reforzando y viendo cómo se saca todo en Stata, ¿no? Entonces vamos primero a sacar esta variable, ¿no? La variable W3, que no es nada más que tomar esta variable xpn-stu, pero la vamos a dividir para 1000, ¿ya? ¿Por qué la dividimos para 1000? Pues para que quede expresada en miles de dólares, dado que la base original no tiene esta representación en miles de dólares, lo cual provoca que los resultados, si ustedes no hacen la transformación, no coincidan con el libro de Story Watson. En cambio, si hacen esta transformación, ahí sí les va a quedar los resultados tal como en el libro, ¿no? Entonces voy a Stata y en Stata ustedes pueden ver que aquí estamos, bueno, realizando lo que hemos dicho, ¿no? Creamos una nueva variable que llamamos W3, que es básicamente los gastos por estudiante dividido para 1000, ¿sí? Entonces se crea la variable, selecciono y control D, y de paso de una vez agregamos etiquetas, ¿no? Entonces también selecciono esa línea y hago control D. ¿Sí? Entonces aquí ya se corrieron las dos líneas sin ningún problema. Y si hacemos un browse para ver la base de datos, ahí pueden ver que aparece nuestra variable W3, ¿no? Entonces esta variable W3 que tiene aquí también una etiqueta, gasto por estudiante. ¿Sí? Está en miles, ¿no? Entonces, una vez que nosotros creamos esta nueva variable, podemos estimar la siguiente regresión, que es una regresión que estiman Stock y Watson en el capítulo 7, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estructura de esta nueva regresión? Bueno, una regresión lineal múltiple en donde X1 va a ser la ratio alumnos-profesor, W1 va a ser el porcentaje de estudiantes de inglés y ahora utilizamos este W3 de gastos por alumno como un nuevo control. ¿Sí? Es un nuevo control que si se quiere nos trata de dar una idea de cómo controlar el contexto económico, ¿no? O sea, es como que estamos tratando de controlar la capacidad económica que tienen los distritos escolares, ¿no? Habrá distritos que tienen más ingresos y pueden gastar más por cada alumno, y otros distritos con menos ingresos que gastarán menos por alumno. Entonces, si se quiere, este de aquí podríamos decir que este es un intento, ¿no? De control del contexto económico o de la, entre comillas, ¿no? Riqueza de cada distrito. ¿Sí? Como ustedes bien saben, los controles, las variables de control no son perfectas, ¿no? Sino que son aproximaciones al factor omitido que queremos mantener constante. Entonces, en este caso, queremos controlar la riqueza que puede tener cada distrito en el contexto educativo, obviamente, ¿no? Muy bien, entonces vamos a estimar la regresión. Sí, ahí ustedes pueden ver que está la regresión estimada en Stata. ¿Y qué es lo que notamos con el coeficiente X de X1, ¿no? Con el coeficiente beta 1, que es el que nos interesa. Ya sigue siendo esa nuestra variable de interés. Entonces aquí, bueno, está la misma regresión. Sí, esta es la misma regresión que está acá. ¿Y qué notamos? Notemos que en este caso,
¿sí? Cuando hemos usado este nuevo control W3, que es el gasto por alumno, surge una peculiaridad. Aquí podemos notar que nos queda un efecto de o un coeficiente, ¿no? Beta 1 gorro igual a menos 0,29, ¿sí? Recuerden que antes, recordemos la anterior regresión, ¿no? Por aquí estaba la anterior regresión. En un segundo. O sea, teníamos coeficientes de casi uno, ¿no? O sea, déjenme ponerme, disculpen, ya. Entonces, por aquí la última que hicimos, ya, si solamente teníamos X1 y W1, esto Disculpe, nos una quedaba pregunta. menos. Sí, Ahorita estamos en pruebas de hipótesis conjunta múltiple, ¿verdad? sí. Una pregunta, o sea, ¿no existe esto o vamos a ver ejemplos para cuando se utilicen dos variables de interés, es decir, dos X? Bueno, en definitiva, lo que vamos a hacer aquí, si no me equivoco, es asumir que la W1 se va a volver variable de interés. Ah, Es el ok. ejercicio que vamos a hacer. Por Mm, eso es que estamos incluyéndole un nuevo control. ya, entonces, el rato que le incluyo el nuevo control, ¿le asumo al primer control como variable de interés o lo estamos haciendo No arbitrariamente? necesariamente. O sea, como estamos ahorita, simplemente es una X1, ¿no? La variable de interés y estas son con dos controles. Pero, como les diré, es discrecional, ¿no? O sea, si uno quiere empezar a volverle con, interés también a W1, tocaría repensar los controles, ¿no? Entonces, la idea es que ya empecemos a pensar en más controles hasta ver si podemos hacer que el W1 se transforme en interés, ¿no? Ya, Por ok. ahí va la cosa. Ujú. Gracias, Ya, muchas gracias. listo. Listo, entonces, no, en efecto, lo que vamos a ver ahorita también tiene que, o puede aplicarse en el caso que ustedes quieran que tengan, quieran tener dos variables de interés en vez de una, ¿no? Así que por ese lado no se preocupen. Bueno, les decía, ¿no? Entonces, la regresión que nosotros estábamos estimando antes nos daba un X1 de menos 1,10. La nueva regresión que tenemos aquí en pantalla cuando hacemos la estimación incluyendo otro control, el W3, me genera un beta 1 bastante más bajo, ¿no? De menos 0,29, que se redujo al 25% de lo que teníamos antes. Pero no solo eso. La inclusión del nuevo control W3 provoca que, si nos fijamos, este coeficiente tiene un estadístico T de menos 0,59, menor en valor absoluto al 1,96. Recuerden que el 1,96 es nuestro referente. Entonces, en este caso nos salió más pequeño. Si nos queda un valor t más pequeño que el 1,96, eso significa que en este caso no puedo rechazar la hipótesis nula, o sea, eh, no puedo rechazar la hipótesis nula de que el beta 1 poblacional es cero, ¿sí? Bueno, eso no parece beta 1, disculpen, ya beta 1 igual cero, entonces no puedo rechazar esta hipótesis. Igualmente, si vemos el valor P, ahora el valor P es mayor al 5%, mucho mayor, ¿no? De hecho, es 55%. Entonces, si ustedes tienen un valor P mayor al 5%, es lo mismo, no puedo rechazar la hipótesis nula, ¿ya? Entonces, estamos en una situación adversa más bien a lo que queremos, ¿no? Incluso miren el intervalo de confianza. Ahora el intervalo de confianza es un intervalo que contiene al cero, porque aquí tenemos un valor negativo y luego un valor positivo. Por tanto, el cero queda contenido en el intervalo y no podemos descartar con el 95% de confianza de que el cero es parte de este resultado, ¿no? Es decir, en pocas palabras, con lo que hemos dicho, este coeficiente del menos 0,29 no es estadísticamente significativo. ¿Sí? No es estadísticamente significativo. ¿Ya? Entonces, esto es interesante, miren. Dependiendo del control que nosotros apliquemos, en este caso recuerden que hemos puesto este nuevo control W3, que es el gasto por alumno que se hace en un distrito, podemos llegar a concluir que tengamos un coeficiente no significativo para nuestra variable de interés, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene esta situación, aquí uno podría caer en un error de interpretación y decir, entonces no existe el efecto, ¿no? O sea, como decir, bueno, entonces en definitiva, el efecto nunca existió, más bien el efecto es causado por otros factores, ¿ya? Esa es una interpretación, pero es una interpretación que puede ser errónea, porque hay otra interpretación posible. Otra interpretación posible que tendría un poco más de apego con lo que está pasando es esto.
Si yo escribamos nuevamente la regresión poblacional, ¿no? Y igual beta 0 más beta 1 x1y más beta 2 ahora es w1y más beta 3 w3y, ¿ya? Más un término de error uy, ¿ya? La poblacional. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El beta 1 ahora me sale no significativo, el estimado, ¿no? Me sale no significativo, todas las pruebas me salieron al revés de lo que hubiera querido, entonces tenemos razones para preocuparnos. Pero una de esas razones puede ser que en este caso particular, si yo digo hago cambios en X1, recuerden que es el objetivo, ¿no? Quiero ver el efecto en Y si hago un cambio en X1. Quiero ver el efecto en Y. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo hago un cambio en X1 y quiero ver el impacto en y mantengo constante el primer control, el segundo control y el error, resulta que ese impacto no es significativo en términos estadísticos, ¿sí? Ahora, si nosotros nos acordamos, cuando no teníamos este control, el W3, sí era significativo, lo que decíamos en unos minutos, ¿no? Sin el W3 teníamos una regresión que nos arrojaba un resultado de -1, ¿sí? Y redondeando, -1 y todo salía bien. ¿Eso qué significa? Eso podría significar que no podemos asumir que el W3 es constante. Es decir, entre X1 y W3 hay una relación tan fuerte que si X1 sube, necesariamente W3 tiene que subir para que haya efecto en Y. Y si yo quiero hacer que suba X1, pero no le subo al W3, el efecto desaparece. Es decir, puede pasar que haya variables que uno cree que son de control, pero cuando las incluye en un modelo, eh, resulta ser que esas variables no son buenos controles porque no pueden mantenerse constante, ¿sí? Mientras cambiamos la X y no podemos esperar que eso genere un efecto significativo en Y, ¿ya? Entonces, esas cosas también hay que tomarlas en cuenta, ¿no? Cuando uno elige un control, debe ser muy cauteloso de escoger controles que limpien el efecto en la beta 1. Recuerden que nuestro objetivo es limpiar beta 1 de sesgos, pero que al mismo tiempo sean factibles de interpretación. En este caso, parece ser que no es factible interpretar que crezca X1 y mantengamos constante W3. ¿Qué argumento dan aquí Stogg y Watson? Stogg y Watson plantean lo siguiente. Dicen, a ver, recordemos que X1 es la ratio alumnos-profesor, ¿no? Esta es la ratio alumnos-profesor. Y el W3, recordemos que es el gasto por alumno. ¿Bien? Entonces, si yo quisiera ser un poco más riguroso en el movimiento de las variables, ¿qué es lo que quisiéramos ver? Quisiéramos ver que si yo bajo la ratio alumnos-profesor, o sea, el X lo hacemos más pequeño, quisiéramos ver un aumento en el rendimiento académico, es lo que nos dice la intuición, ¿no? O sea, aulas más pequeñas van a mejorar el rendimiento académico. Pero, ¿qué significa tener aulas más pequeñas? Significaría tener menos alumnos por profesor. Y lo que Stogg y Watson alegan es que va a ser muy difícil mover esta ratio sin cambiar el gasto por alumno. Es decir, lo más probable es que si yo quiero una ratio alumnos-profesor más pequeña, por tanto quiero menos alumnos por profesor, tal vez me toque gastar más. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenga que contratar más profesores, tenga que crear más aulas en donde tengamos menos alumnos, etcétera. Es decir, no es viable asumir que baja la una variable y la otra se queda constante, sino que es prácticamente inevitable que si baja la una, tiene que subir la otra para que entonces haya efecto en Y. ¿Sí? Entonces, esta es una primera cuestión por la cual quería explicar este modelo que se plantea en Stock y Watson. Hay variables que no pueden usarse como controles porque si las asumimos constantes, ¿sí? Como en este caso, ¿no? Si el W3 la asumimos constante, prácticamente le matamos al efecto que puede haber entre X y Y. Y le matamos porque resulta ser que si yo, por ejemplo, digo, ok, quiero mover la ratio alumnos-profesor, pero no quiero aumentar o cambiar el gasto por alumno, entonces va a ser muy difícil cambiar la ratio, porque me van a quedar muy pocas opciones. Si es que no quiero cambiar el gasto, ¿no? O sea, si no quiero cambiar esta variable. Entonces, una primera lección de esto, ¿no? Es decir, no siempre toda variable de control va a ser útil, ¿no? Puede haber variables que parecen ser buenos controles, pero después cuando las ponemos en la regresión, nos anulan el, ¿ya? Entonces, vean aquí que esto no significa que no hay efecto. Puede que sí haya efecto, solo que la W3 no es un buen control.
Sí, entonces eso también para tomarlo en cuenta. Depende de qué controles usemos para saber también si tiene sentido o no lo que estamos obteniendo. Entonces aquí, a priori nos diríamos, por las pruebas, no hay efecto, se acabó, la ratio alumnos-profesor no interviene. Pero claro, estamos haciendo un supuesto muy fuerte. Decimos que se puede mover esta variable X de ratios, alumnos-profesor, pero se puede mantener constante el gasto. Entonces es un poco contradictorio eso, ¿no? Por ahí alguien tiene algo que mencionar, tal vez que escucho un... Por casualidad, revisarán sus micrófonos, colegas. Vayamos a tener ruidos. No esperados. Sí, vamos a tener ruidos no esperados. Estimado John, yo sí quisiera que por favor, tal vez si tuviera la gentileza de repetir esta última parte en la que Claro, no me quedó como claro. claro, claro, con todo gusto. Muchas gracias. Ya, entonces reiteremos, ¿no? Tenemos aquí la regresión y volvamos a escribir, no hay problema, la regresión poblacional, ¿no? Entonces, una vez más, ¿no? Las veces que sean necesarias para que se gane la mejor intuición posible, no hay problema. Gracias. Beta 0, beta 1, beta 2, W1, más beta 3, W3, más el término de error. Ya. Entonces, recordemos, ¿no? X es la ratio alumnos-profesor, ¿no? W1 era el porcentaje de estudiantes de inglés. Ya este vimos que no da problema, lo dejamos en paz. Y W3 es el gasto por alumno. Si quieren, es el gasto que hace cada distrito en promedio por cada alumno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo quisiera? Recordando que X1 es mi variable de interés, ¿no? Yo lo que quiero es ver eh, que una reducción de la ratio alumnos-profesor me genere un aumento en Y, recordando que Y era el rendimiento académico, ¿sí? El rendimiento. Pero quiero que pase eso asumiendo que todo lo demás se mantiene constante. ¿Y todo lo demás qué es? La W1, la W3 y el término de error. Entonces es lo que yo busco, ¿no? O sea, yo busco ver ese efecto entre la variable de interés y la Y, asumiendo todo lo demás constante, ¿sí? Porque entonces, si eso se cumple, ahí yo puedo concentrarme en el beta 1, porque recuerden que el beta 1 gorro es la derivada del y estimado con respecto al x1y. Y esta es una derivada parcial, o sea, esta derivada asume ceteris paribus, todo lo demás constante. ¿Cuál es el problema? El problema es que esta variable W3 se llama gasto por alumno. Es una variable que al parecer es muy difícil de mantener constante cuando cambiamos X1. O sea, ¿qué significa eso? Si quiero bajar la ratio alumnos-profesor, o sea, quiero tener menos alumnos por profesor, es casi un hecho que vamos a tener que gastar más, sea porque contratamos más profesores, creamos más aulas y por tanto tenemos aulas más pequeñas. Entonces, el supuesto de que yo pueda bajar X1 asumiendo que W3 es constante es Claro. demasiado fuerte y por eso se me anula el efecto en mi coeficiente. Tengo yo la Entonces, inquietud. Si es que eso ajá, sucede, entonces lo que significaría es que de antemano yo ya eh, sé que eso va a suceder. O tengo que esperarme a correr el programa para saber y confirmar que eso sucede. lo ¿Qué es lo ideal es que... esperar a correr el programa. Claro, primero hay que Ya. correr la regresión y ver qué sucede, ¿no? Por ejemplo, este análisis, ¿por qué lo hacemos? Lo hacemos porque en primera instancia vimos que al correr la regresión, las pruebas nos salieron todas adversas, ¿no? Con resultados adversos. Ujú, ujú. Ahora, si no me Ya. salían resultados adversos, ahí yo hubiera dicho que tal vez no es tan grave el supuesto, ¿no? Ah, ok. Al ver yo los resultados adversos es que puedo avanzar con la corrida de los datos del programa y confirmar con seguridad lo que está sucediendo entonces. Claro, claro, siempre es bueno hacer la regresión para saber un poco qué está pasando, ¿no? Porque este Ya, problema, recordemos que no nos aparecía cuando esta W3 no la incluíamos, ¿no? ajá, listo. Ya. Exactamente. Entonces eso, y en la práctica les va a tocar hacer así ustedes, ¿no? En sus investigaciones, acostúmbrense a hacer todas las regresiones que puedan, todos los modelos, y tener siempre a mano los resultados para ir comparando, ¿no? En qué momento, porque por ejemplo, algo que también pudo haber pasado es que se nos cambia el signo, o sea, incluíamos W3 y en vez de negativo hasta se nos podía hacer positivo.
Entonces a veces pasa, ¿no? Cuando uno incluye ciertas variables, hasta el signo de la variable de interés del coeficiente de la variable de interés puede cambiar. Entonces la idea es que cuando uno empieza a ver esos resultados un poco raros, hace una pausa y dice, a ver, repensemos qué variables hemos usado, ¿no? Entonces, de esa reflexión es que en este caso nos queda la cuestión o la posibilidad de que es un supuesto muy fuerte pensar que podemos bajar la ratio alumnos-profesor, o sea, tener aulas más pequeñas, sin gastar más. O sea, lo más lógico sería que al mismo tiempo que bajamos de la ratio y hacemos aulas más pequeñas, probablemente necesitamos aumentar los gastos. Y por tanto, no se puede asumir que el W3 es constante, sino que el W3 tal vez debería estar subiendo. Y si eso pasa, significa que el W3 no es muy buen control. O sea, el W3 no es parte de las variables que me ayudan a controlar la situación, ¿no? Listo. No sé si alguien tenga tal vez alguna otra pregunta sobre esta parte, por favor. ¿No? Ok. Igual ya saben, ¿no? Con confianza me interrumpen nomás, ¿no? Listo. Entonces, como habíamos dicho, al controlar por el gasto, bueno, tenemos dos controles, ¿no? El porcentaje de estudiantes de inglés, que ese, bueno, no nos genera problemas. Pero el que sí nos genera problemas es el gasto por estudiante. Entonces ahí vimos que el efecto de la ratio alumnos-profesor bajó bastante, pero no solo eso, sino que aparte, ahora resulta ser que todas las pruebas nos quedan adversas y por tanto no puedo rechazar la hipótesis nula. O sea, hay la posibilidad de que el beta 1 sea realmente cero. Pero ya sabemos que no es porque no hay efecto, sino que es por la particularidad de la variable que hemos escogido como control, el W3, ¿no? O sea, esta particularidad, ¿sí? Entonces, ¿qué se puede hacer ahí o qué podemos pensar ahí? Una cuestión que podríamos pensar es que entonces, primero, W3 no parece ser un buen control. ¿Sí? W3 no parece ser un buen control. Pero, si no es un buen control, hay la posibilidad de que digamos, ¿y qué tal si el W3 también es más bien otra variable de interés? O sea, podríamos pasarnos a ese otro plano. O sea, ¿qué tal si W3 es parte del tema de interés, ¿no? O sea, ¿sí? Entonces, como quien dice, podríamos plantearnos la duda, ¿no será que W3 más bien debería ser una variable de interés? Porque básicamente estamos diciendo que tal vez parte del efecto de X1 está compartido con W3, ¿sí? Entonces ahí viene ese tipo de discusiones, ¿no? O sea, que hasta qué punto una variable que nos mueve todos los resultados no debería ser también una variable de interés. Claro, no para mi investigación, sino tal vez en otra investigación, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí nace la pregunta, ¿hasta qué punto tengo que mover los presupuestos para cambiar el tamaño de las aulas? Sí, entonces ahí surge, ahí sí pueden ver la misma pregunta de interés como que se profundiza, ¿no? Entonces un poco podemos reflexionar hacia allá, ¿no? Pero bueno, aquí estaba la comparación con respecto al caso, aquí está, ¿ya? Entonces aquí estamos comparando las dos regresiones, ¿no? La regresión con el W3, la regresión sin el W3. Aquí vemos el cambio en los coeficientes, como les había mencionado. Otra cosa interesante, ¿no? Aquí está clarísimo que X1 y W3 están muy vinculadas, ¿sí? O sea, el tamaño del aula está muy vinculado al gasto que se hace por alumno. Entonces, otra cosa que podríamos decir es que la correlación entre X1 y W3 es alta, ¿sí? Y recuerden que si tenemos una correlación alta, surge un problema de multicolinealidad. Bueno, no un problema, surge una situación de multicolinealidad imperfecta, ¿sí? Surge una situación de multicolinealidad imperfecta, cosa que antes no parecía suceder, ¿no? Entonces, recuerden que una de las consecuencias de la multicolinealidad imperfecta es precisamente que se pierde eficiencia, o mejor dicho, se aumenta la incertidumbre. Y eso es lo que nos está pasando en los intervalos de confianza. Sin W3, el intervalo de confianza de la variable de interés estaba en valores negativos. Al poner W3, nuestro intervalo de confianza cambia y se vuelve más incierto porque termina con un negativo de un lado y un positivo del otro lado, ¿sí? Entonces, incluso miren cómo el error estándar aumenta. Aquí estaba en 0,43, subió a 0,48. Entonces, lo que uno podría también decir es que al incluir W3
¿sí? De hecho, justo lo que dice aquí, nos aumenta el error estándar y nos resulta ilustrativo de lo que sucede cuando hay multicolinealidad imperfecta, ¿no? O sea, esta correlación alta, ¿sí? Esta correlación alta entre los regresores, de hecho es menos 0,62, es alta la correlación negativa, pero alta, ¿no? Eso hace que básicamente los estimadores de MCO sean menos precisos. O sea, le estamos bajando la precisión a este coeficiente y por eso también tenemos los resultados que tenemos. ¿Sí? Entonces eso también es otra observación, ¿no? Cuando ustedes tienen un modelo, le ponen una variable y esa variable cambia dramáticamente los resultados, es posible que esa variable esté muy correlacionada con la variable de interés, si tengan mucha correlación, y al tener mucha correlación tenemos un problema de multicolinealidad imperfecta, ahí sí puede ser un problema, porque se vuelve incierto el resultado y capaz hasta nos pasa lo que pasa aquí, ¿no? O sea que básicamente ya no sabemos si el cero es o no es parte de este análisis, ¿no? Pero bueno, entonces aquí está la interpretación, que bueno, es lo que les mencionaba, ¿no? O sea, no quiero profundizar mucho más en eso porque ya hablamos al respecto. Muy bien, entonces, ¿qué podemos hacer aquí? O sea, ¿qué análisis queremos hacer? Entonces, aquí nos puede surgir una pregunta, ¿no? Como les decía, ¿hasta qué punto podríamos plantearnos la duda? ¿Sí? Incluso, como les decía, volvámosle o elevémosle W3 a una potencial variable de interés. ¿Sí? Una potencial variable de interés. ¿Por qué? Porque está muy vinculada con X1. ¿Ya? Entonces, digamos, ¿qué tal si me surge esta duda? Asumiendo que las dos son variables de interés, ya no solo X1, sino X1 y W3, pero ya vieron por qué no. O sea, le estamos elevando a variable de interés o posible de interés porque están muy vinculadas, ¿no? Están muy vinculadas y me cambiaron por completo los resultados. Y de hecho, fíjense en el signo, ¿no? W3 está con un signo positivo. Ese signo positivo, ¿qué significa? Que si se aumenta el gasto por estudiante, como que se aumenta el rendimiento académico. Si ven que ahorita ya empiezo a interpretar el coeficiente, ¿por qué? Porque ya le estoy elevando a variable de interés. Entonces, como ya le elevo a variable de interés, ya empiezo a revisar si el coeficiente es o no es importante. Entonces, en este caso, vemos que es un coeficiente positivo que como que hace sentido, ¿no? Se gasta más por estudiante, probablemente es de esperar que aumente el rendimiento académico, ¿ya? Y fíjense que tiene un valor del estadístico T alto, o sea, 2,45 es mayor que 1,96. Y el valor P es alto, perdón, es bajo, pero no tanto, ¿no? O sea, miren, o sea, el valor P que tengo aquí, tengo un valor P que sí es menor al 5%, pero no es un valor P menor al 1%, por ejemplo. O sea, para los estándares convencionales está bien, ¿sí? Pero como que hay un porcentaje por ahí que me deja dudando, ¿no? Sí, igual 2,45 es alto, pero podríamos decir que hay como para pensarlo, ¿no? O sea, hasta qué punto podemos aceptar o no que esta cosa es diferente. O sea, estamos bien. O sea, si mi variable de interés también es W3, mis resultados son coherentes. Incluso veamos los intervalos de confianza, vemos que el cero no está, ¿no? No está contenido, entonces sí, hay un efecto positivo. ¿Sí? Entonces podríamos decir que aumentar el gasto tiene un impacto en el rendimiento académico, ¿no? O sea, hay razones para pensar. Entonces, aquí surge la pregunta, ¿no? Si tengo dos variables de interés, ya no una, sino dos, yo podría plantearme la siguiente pregunta. ¿No será que ahora los dos coeficientes son nulos? O sea, ¿hasta qué punto será que el beta 1, ¿sí? El beta 1 y el beta 3, ¿sí? Estos dos son no significativos. Es decir, yo podría plantearme una hipótesis nula conjunta, ¿sí? Entonces aquí pueden ver que surge una prueba de hipótesis conjunta. Es la hipótesis simultánea de beta 1 igual a 0 y beta 3 igual a 0, ¿sí? Entonces, esto es justamente lo que decíamos hace unos minutos, ¿no? Ahorita estamos ya empezando a imaginarnos un escenario ya no con una, sino con dos variables de interés, ¿sí? Entonces ahora le hemos elevado a W3 a categoría variable de interés y queremos plantearnos la hipótesis de hasta qué punto estas dos variables de interés tienen o no tienen efecto. Entonces, la hipótesis nula sería no hay efecto, ¿no? ¿Ya? Y obviamente la hipótesis alternativa, nunca se olviden, es la negación, ¿no? Entonces, la negación de esta afirmación es decir que el beta 1 es diferente de 0 y o el beta 3 es diferente de 0, ¿no? O sea, recuerden que si ustedes tienen el I es verdadero cuando se cumplen las dos condiciones, ¿no?
En cambio, la negación de eso significa que puede ser verdadero que podemos negar la una o podemos negar la otra, ¿no? O sea, negamos la una o negamos la otra. Por eso es que está aquí el i o el o. O sea, para poner la versión alternativa, puedo negar la primera o puedo negar la segunda o puedo negar ambas, ¿no? Entonces, esa es la idea cuando tenemos dos variables de interés. Cuando tenemos dos, hacemos una prueba conjunta en donde verificamos la significancia de ambas variables, ya no solo de una variable, ¿no? Entonces, ahora viene un reto aquí. ¿Cuál es el reto? Como estamos haciendo una hipótesis, una prueba de hipótesis conjunta, ya no podemos hacer lo que hacíamos antes. ¿Se acuerdan? La campana de Gauss y todo. ¿Por qué no? No podemos hacerlo porque eso era un enfoque solo para un coeficiente. Ahora tenemos dos, ¿sí? Ahora tenemos dos. Por ende, no podemos, por ejemplo, hacer evaluación de las pruebas de hipótesis individuales de cada uno. O sea, porque uno podría decir, bueno, ¿cuál es el lío? Veo aquí, veo acá y listo. No hay cómo, ¿sí? O sea, cuando tenemos una prueba de hipótesis conjunta, uno no puede hacer evaluación por cada uno. Ya vamos a ver por qué, pero en definitiva la idea es que entre estas dos variables, o mejor dicho, en estos dos términos, puede haber correlaciones. ¿Ya? Pero ya van a ver, cuando hagamos un análisis gráfico, esto se va a hacer mucho más fácil de entender. De todas maneras, si ustedes quisieran hacer la evaluación individual, o sea, uno por uno, ¿sí? Se puede aumentar la probabilidad de cometer un error tipo uno, o sea, que ustedes rechacen esta hipótesis, ¿sí? Cuando resulta que sí es verdadera. ¿Ya? O sea, en pocas palabras, si ustedes tienen una hipótesis conjunta y quieren evaluar la hipótesis conjunta viendo una por una las variables, ustedes lo que van a hacer es tener una prueba estadística con una confianza que no es del 95%. Se les va a cambiar porque va a aumentar la probabilidad de cometer un error tipo uno, o sea, en vez de 95% están bajándose el nivel de confianza a un 92, 91, 90% y no lo saben. ¿Sí? Y es un resultado matemático, o sea, se puede demostrar, de hecho, si ustedes quieren ver la demostración matemática un poco más profunda, bueno, no tanto la demostración, pero una explicación más matemática, la pueden ver en las páginas 252, 253 del libro Stock y Watson, ¿sí? En donde ahí ellos dan mucho más claro y sobre todo con más matemática el argumento del por qué pasa eso, ¿sí? Ahora, si quieren tener un enfoque práctico, simplemente cuando ustedes tengan hipótesis conjuntas, no las evalúen una por una. ¿Ya? No las evalúen una por una, puesto que hay herramientas específicas para hacer evaluación conjunta. Y es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces, por suerte en Stata, esto se puede hacer sin ningún problema, ¿no? Y es lo que vamos a ver en este momento. Entonces, ¿cómo hacemos pruebas de hipótesis conjuntas, ¿no? Entonces, queremos hacer esta prueba de hipótesis conjunta. Queremos saber la significancia simultánea de beta 1 y beta 3, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense que es como que si le dijéramos que la hipótesis nula nos restringe el valor de dos coeficientes, ¿sí? Es como que la hipótesis nula nos dice, te voy a poner una restricción a beta 1 y te pongo otra restricción a beta 2. Esto es como decir que la hipótesis nula impone dos restricciones al modelo, ¿sí? Dos restricciones. Bien evidente, ¿no? O sea, la hipótesis nula está poniendo dos restricciones. Si tuviéramos más variables de interés, pondríamos más restricciones, ¿no? 3, 4, 5, las que sean. En este caso, como queremos mantener un ejemplo sencillo, dos restricciones. ¿Ya? Entonces, ¿cómo evaluamos esto, no? Eh, pero bueno, en términos generales se entiende que una hipótesis conjunta va a poner, no va a ser solo de dos, ¿no? Puede poner cualquier número de restricciones a los coeficientes, ¿sí? Eh, entonces, en definitiva, si quisiéramos pensar solo por un momento, ¿no? En algo más general, nosotros podríamos pensar que a cada beta o a varios betas se les puede poner restricciones y no tienen que ser cero, ¿no? O sea, nosotros trabajamos con cero, que es lo estándar. Pero ustedes podrían poner la hipótesis, ¿y qué tal que el beta 1 es 3? ¿Qué tal que el beta 3 es 5? Claro, uno pregunta, ¿y qué valores pongo ahí? Eso ya depende de lo que ustedes quieran evaluar. Si no quieren complicarse la vida, simplemente sería cero. O sea, lo más común es que aquí sería que estos betas sean cero, ¿no? Cero, cero y así, ¿no? Pero el método es aplicable a cualquier valor. O sea, ustedes podrían poner aquí el 3, el 5, el 8. Por ejemplo, ¿no? Lo que uno a veces podría hacer es, en vez de poner cero, poner un resultado de investigaciones previas. Entonces dicen, investigaciones previas dicen que esto debería ser 2. Entonces ustedes podrían poner el 2. O sea, los valores que están ahí, ¿sí?
son los que ustedes deseen, como para hacer la prueba, ¿no? O sea, ustedes pueden poner, como les digo, los usuales podría ser tomar valores de investigaciones previas, o el cero. ¿Ya? El cero es lo más común si solamente queremos ver si es que existe o no existe efecto, ¿no? Entonces, esa es la idea. Entonces, en el caso general, ustedes pueden poner Q restricciones, ¿sí? Un número arbitrario Q de restricciones. ¿Y cuál es la hipótesis alternativa? Que al menos una de las restricciones no es correcta, ¿sí? Entonces, ese sería el enfoque, ¿no? Eh, en nuestro caso nos vamos a quedar con dos, pero es solo para dejarles el mensaje de que esto se puede generalizar. O sea, ustedes pueden poner el número de restricciones que quieran con las variables de interés que deseen, dos, tres, cuatro, las que deseen, ¿no? O sea, no tiene que remitirse solo a uno o a dos. En fin, entonces, ¿cómo nosotros hacemos el análisis de esto? Usamos el estadístico F, ¿ya? Entonces, aquí viene un poco el recordatorio de que teníamos algunas otras opciones, además de la normal, ¿no? O sea, el estadístico F precisamente está entre esos indicadores que no son normales, pero no voy a entrar mucho en la parte estadística, sino más bien en la parte intuitiva, ¿no? Entonces, ¿cómo va esto? Entonces, verán, cuando tenemos una hipótesis nula con dos restricciones, volvemos al caso que estamos usando de ejemplo, ¿ya? ¿Qué es lo que hace este estadístico F? ¿Ya? Entonces, este estadístico F es como que trata de combinar los dos estadísticos, los estadísticos de cada uno de estos coeficientes, los estadísticos T, en la siguiente fórmula. Entonces, aquí ustedes pueden ver que hay una fórmula, ¿no? Esta formulita que está acá. ¿Qué trata de decirnos esta fórmula? Obviamente, como todas las fórmulas que hemos visto, el propósito no es que se aprendan, sino más bien la intuición. ¿Cuál es la intuición? Recuerden que el estadístico T, ¿sí? El estadístico, si quieren, T1, aquí le estamos llamando T1. T1 sería igual al beta 1 gorro sobre el error estándar del beta 1 gorro. Y estamos comparando con el coeficiente 3, entonces tendríamos un estadístico T3. Y ese estadístico T3 sería beta 3, perdón, gorro sobre error estándar beta 3. Si uno hiciera evaluación individual de cada variable, o sea, hacer prueba de hipótesis, las que hacíamos antes, ¿no? De una por una, solo con ver el estadístico T estaríamos hechos, ¿no? Solo tendríamos que ver si el estadístico T es o no es mayor con respecto al 1,96, ¿no? Y listo. ¿Cuál es el problema estas serían hipótesis individuales, ¿no? O sea, esto es como quien dice para evaluar la hipótesis nula de que beta 3 es igual a 0 y la otra sería hipótesis nula de que beta 1 es igual a 0, ¿ya? Entonces, en pocas palabras, si tuviera que hacer solo prueba de hipótesis individual, estadístico T, lo que hemos aprendido. Sin embargo, si quiero hacer una prueba de hipótesis conjunta, toca tomar en cuenta no solo los estadísticos T, sino también su correlación, que es lo que está acá, ¿sí? Su correlación. ¿Por qué? Porque resulta que, como sabemos, las variables de interés, ¿cuáles eran? Eran X1, que era la ratio alumnos-profesor, y W3, que es el gasto por alumno. Entonces, ambas variables son variables que están vinculadas, que tienen mucho vínculo, mucha correlación. Entonces, es muy probable que sus efectos, sus coeficientes también tengan mucha correlación. Entonces, si nosotros hacemos pruebas individuales para tratar de evaluar esta cuestión conjunta, estamos cometiendo un error, porque nos estamos olvidando de la correlación. Si se quieren, esto es algo parecido a decir el todo es más que la suma de las partes, ¿no? O sea, una hipótesis conjunta no solo toma en cuenta el efecto de cada uno, sino también su correlación, o sea, el vínculo simultáneo. Y eso hace que el estadístico F sea un mejor estadístico, porque este sí va a permitir que tengamos el nivel de confianza que queremos, ¿no? Y no aumentemos la probabilidad de cometer un error tipo 1. Entonces, ¿cuál es la idea en definitiva? Bueno, este estadístico, ustedes no tienen por qué preocuparse, eso ya lo calcula Stata, pero quiero que quede esa idea, ¿no? O sea, este estadístico F es como una combinación de los estadísticos T, de cada uno, ¿sí? Entonces, tienen la combinación de los estadísticos T, pero también de su correlación, o sea, de cómo están vinculados simultáneamente estos términos, ¿ok? Entonces, bueno, como les decía, ¿no? Entonces, aquí tienen la correlación, ¿sí? Y cada caso hipotético T1 y T3, perdón, cada hipótesis individual se analizaría con T1 y T3, ¿sí? Ahora, claro, si nosotros tuviéramos un caso ideal o hipotético donde las variables, perdón, donde los estadísticos T son independientes y no hubiera correlación,
¿sí? Solo por imaginarnos, si no hubiera correlación, entonces ustedes pueden ver cómo esto se podría representar casi como un promedio, ¿no? Casi como un promedio, ¿ya? ¿Sí? Entonces, de hecho, fíjense que en este caso se nota que el estadístico F sería, en esencia, el promedio de dos estadísticos T elevados al cuadrado. Sí, justo lo que decíamos, si elimináramos la correlación, ¿no? Si eliminamos la correlación, cosa que no pasa, o sea, en el mundo real hay correlación entre los coeficientes y las variables, pero si no hubiera, sería un promedio de variables elevadas variables T, estadísticos T elevados al cuadrado. Y ahí viene una cuestión. Si nosotros sabemos que esta F es igual a la suma de T, de estadísticos T elevados al cuadrado, eso ya nos da una pista de qué tipo de aleatoriedad tiene F. Entonces recordemos un poco así, cosas que hemos dicho, todavía más rápido, ¿no? Recuerden que nosotros tenemos 4 supuestos MCO para la inferencia causal. Disculpen por ser tan repetitivo, ¿no? La exogeneidad con respecto a las variables de interés. Tenemos datos I y D. Tenemos kurtosis finita. Y tenemos no multicolinealidad perfecta. Sabemos que si se cumplen estos supuestos, entonces el coeficiente beta 1, el coeficiente de interés, pero en este caso son dos coeficientes en realidad, ¿no? Entonces yo podría decir que el beta 1, oh Dios mío, disculpen esa campana de Gauss espantosa. Entonces yo podría decir que el beta 1 y también el beta 3 por separado, ¿sí? Beta 3, siguen campanas de Gauss, con media cero si es que mi hipótesis nula es cero. O si yo estandarizo todo, podría decir que aquí tengo una normal estándar con el estadístico T1. Sí, es la transformación, ya saben, ¿no? O sea, T1, a este lado mejor. Ustedes ya saben que aquí el T1 es igual al beta 1 gorro sobre error estándar de beta 1 gorro. Y aquí en cambio estaría el estadístico T3. ¿Sí? El T3, que es la transformación del beta 3 en cambio, ¿no? T3 igual beta 3 gorro sobre error estándar del beta 3 gorro. Ya. Ok, entonces, yo sé que si se cumplen los supuestos, ¿de acuerdo? Los 4 supuestos de MCO para la inferencia causal, entonces los estadísticos T siguen una distribución normal. ¿Sí? O sea, los dos estadísticos, el T1 y el T3, que son los estadísticos de interés, siguen una distribución normal. Sí, de hecho es normal estándar, ¿no? O sea, normal estándar. ¿Ya? Nunca olvidarse, ¿no? El estadístico T se aproxima en distribución a una normal estándar, que es la normal que tiene media 0 y varianza 1. ¿Sí? Esto cuando el tamaño de la muestra es mayor o igual a 100, o sea, muestras grandes. Ahora, si yo sé que cada T es una normal estándar y tengo que este estadístico F es la suma de dos T elevadas al cuadrado, o sea, de dos normales estándar elevadas al cuadrado, viene la pregunta, ¿qué tipo de aleatoriedad sigue F? O sea, ¿qué distribución de probabilidad sigue F? Si F es la suma de normales estándar elevadas al cuadrado divididas, o sea, divididas por el número de variables, o sea, un promedio. ¿Alguien se acuerda tal vez de los compas que están conectados? ¿Qué variable aleatoria es igual a la suma de normales estándar al cuadrado? Así de paso vemos quiénes están por ahí. ¿Se acuerdan? Entonces, si tienen una normal al cuadrado, otra normal al cuadrado, ¿eso a qué me resultaba? ¿Era una chi cuadrado? Sí, chi Perfecto. cuadrado. Muchas gracias. Una chi cuadrado. Exacto. Entonces, eso es lo que va a pasar con este estadístico F. El estadístico F entonces se va a acercar en distribución a una chi cuadrada. ¿Sí? Entonces, para ese tipo de cosas nos servía las bases de estadística, ¿no? O sea, nos sirve para entender que si se cumplen los supuestos, por ejemplo, yo sé que si se cumplen los supuestos, los estadísticos T se acercan a una normal estándar por el teorema del límite central. Recuerden eso siempre, ¿no? Por el teorema del límite central. Entonces, por el teorema del límite central sé que los T se acercan a una normal estándar. Y ahora, si yo cojo estos T, elevo al cuadrado y los sumo, voy a tener un nuevo estadístico F que sigue una chi cuadrado. Y en efecto, esa es, ¿sí? Esa es la distribución que va a tener el estadístico T, ¿sí? O sea, bajo las hipótesis nulas, asumiendo que la hipótesis nula es verdadero,
es verdadera, perdón, T1 y T2 son variables normales estándar independientes. Por ende, el estadístico F sigue una distribución chi cuadrado con 2 grados de libertad. ¿Por qué 2 grados de libertad? Porque solamente son, quitando la correlación, ¿no? Si quitamos la correlación, son básicamente dos variables aleatorias independientes normales al cuadrado. Entonces tengo una chi cuadrado con 2 grados de libertad, ¿sí? Y por cierto, recordar que esta chi cuadrado también es equivalente a una distribución F con 2 grados de libertad, 2 e infinito, o sea, si quieren es así, ¿no? O sea, la chi cuadrado con 2 grados de libertad es equivalente a una distribución F donde tenemos 2 grados de libertad en el numerador e infinitos grados de libertad en el denominador, ¿ya? O 2 infinito, ¿ya? Esto de aquí es ahorita una sutileza, o sea, ahorita no es crucial, pero esto nos va a ayudar a entender un poquito mejor qué es lo que está arrojando Stata. Entonces, estemos un poco pendientes de esto, ¿no? O sea, cuando ustedes tienen una distribución F con un número de grados de libertad muy alto, el segundo, ¿no? Cuando el segundo número de grados de libertad es muy alto, esto se aproxima a una chi cuadrado, ¿ya? O sea, se cumple esta aproximación. Igual eso es parte de estadística. Pero bueno, entonces lo importante es que entonces, si se cumplen los supuestos, sabemos la aleatoriedad de los t y sabemos la aleatoriedad de la f. ¿Por qué es importante saber la aleatoriedad de la f? Porque entonces también puedo hacer pruebas de hipótesis para la f. Y sobre todo puedo sacar el valor p. ¿Sí? Recuerden esto siempre. Para poder sacar el valor p y hacer pruebas de hipótesis, necesito saber la regla de la aleatoriedad. Por eso es todo este lío, ¿no? O sea, yo necesito saber la regla de la aleatoriedad para poder saber que existe un valor P. Entonces ahora yo sé que este valor P lo va a sacar Stata usando una chi cuadrado o una aproximación de la chi cuadrada, ¿sí? En fin, entonces ahora pensemos, si yo ya sé la aleatoriedad, o sea, recuerden entonces que este estadístico F va a tener esta forma, ¿no? Más o menos, la aleatoriedad, ¿ya? Esa era más o menos la forma de la chi cuadrado, ¿ya? Entonces de aquí sería una distribución chi cuadrado con 2 grados de libertad, o lo que es equivalente a una distribución F de 2 e infinito grados de libertad, ¿ya? Son lo mismo, o sea, son equivalentes. Muy bien, entonces esta sería la forma. Ya, aquí ya nos vamos a concentrar en el valor P, colegas. Aquí sí ya no nos vamos a complicar mucho. Entonces, más bien la idea. Finalmente, si yo sé que el beta 1 es diferente de 0 o el beta 3 es diferente de 0, entonces sabemos que eso será si los estadísticos T son grandes. ¿Se acuerdan? ¿No? O sea, esto de aquí sería rechazar las hipótesis nulas o la hipótesis nula. Para rechazar la hipótesis nula, si fuera individual, lo que yo quisiera es que el T sea mayor a 1,96 en valor absoluto, ¿no? Quitando el signo. Entonces yo sé que si mi valor T, mi estadístico T es mayor a 1,96, en valor absoluto, rechazo hipótesis nula. O sea, necesito que los T sean altos. Entonces, si los T son altos, entonces yo puedo rechazar la hipótesis nula. Entonces, algo parecido pasa con la F. Si cada T individual es alto, necesitamos que la F también sea alta, ¿sí? Entonces, la F, mientras más alejada esté del cero, o sea, que está el cero, entonces, mientras más alejada del cero esté mi estadístico F, ¿sí? Estamos podemos rechazar la hipótesis nula con más confianza. Pero ¿cuál hipótesis nula? Ahora es la conjunta, ¿no? No se olviden que la hipótesis nula es beta 1 igual 0 y beta 3 igual 0, ¿sí? Entonces, en este caso es mucho más fácil de ver incluso el valor P, porque el valor P es básicamente esta probabilidad que estoy señalando en rojo. Entonces, esa probabilidad en rojo es el valor P, ¿sí? Entonces, y recuerden que la región de hipótesis nula es la que está de este lado, ¿sí? Esta siempre es unilateral, ¿no? Este caso siempre es unilateral. Bueno, no todo, no. Aquí cometí un pequeño error, disculpen. No todo, no todo. Ya. Siempre va a haber un margen, ¿no? Entonces, ¿cuál es la gracia? Digamos que ahí está tu hipótesis nula. Entonces, lo que tú esperas o lo que deseas es que ese puntito verde, que lo vamos a ver en la práctica, ¿no? Se vaya más allá de la región en la que está la hipótesis nula y por tanto puedas rechazar, ¿no? Entonces, es un poco la idea, ¿ya? Pero digamos que con el agregado de que el estadístico F en la práctica también toma en cuenta la correlación, ¿sí? Entonces, esa correlación incluso ya la vamos a ver gráficamente, ¿no? O sea, ya van a ver que todo esto en la práctica se reduce a algo que es incluso es bastante chévere para cuando tenemos dos variables de interés. O sea,
En Stat al menos va a salir chévere, ¿ya? Pero bueno, primero la parte teórica, ¿no? En fin, entonces en general, ahora verán, en general los estadísticos T tampoco son independientes. Y por tanto, la fórmula ya la verdadera del estadístico F es más complicada. O sea, lo que yo les puse hace unos minutos en pantalla es una versión simplificada. En realidad esto es más complicado, pero no quiero irme más a las complicaciones matemáticas, sino guardar la intuición. Entonces, ¿cuál es la intuición? Que si yo tengo una hipótesis individual, beta 1 igual 0, ¿cuál es el indicador que debo ver? El estadístico T. Y sé que el estadístico T sigue una normal estándar. ¿Sí? Pues el estadístico T sigue una normal estándar, T sigue una normal 0,1. Se acabó. Esto es ya en la práctica. Obviamente que esto es asumiendo que se cumplen los supuestos, ¿no? Ahora, si tengo una hipótesis conjunta, me dicen H0 es beta 1 igual 0 y beta 3 igual 0. Entonces ya no uso el estadístico T, sino que uso el estadístico F. Y si se cumplen los 4 supuestos, sé que el estadístico F tiene la forma o tiene una aleatoriedad donde se sigue la forma de una chi cuadrada. ¿Sí? Y sé que el estadístico F se aproxima a una chi cuadrado de 2 grados de libertad. O lo que es equivalente, una F 2 infinito. ¿Ya? ¿De acuerdo? Esto ya es propiedad de la distribución F, o sea, esto es un hecho, ¿ya? Esto no tienen por qué. Esto lo vimos más varias clases atrás cuando vimos el repaso de teoría de probabilidades. Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? Lo que hemos dicho hasta ahora es fundamentos para lo que está aquí en pantalla. Entonces, esta sería ya la idea práctica. Si haces una prueba de hipótesis individual, el estadístico T, como hemos aprendido. Y si haces una prueba de hipótesis conjunta, usas el estadístico F. ¿Sí? Si es que estás usando el estadístico T, ¿cuándo rechazo la hipótesis nula? De una vez, rechazo H0 si el valor absoluto del T es mayor a 1,96, lo que ya hemos aprendido. ¿Sí? Déjenme pongo aquí una línea solo para saber que estamos diferenciando exacto. Ya. Y en cambio, en el otro caso, cuando rechazo la hipótesis nula, rechazo la hipótesis nula si el estadístico F es muy alto. Ya, ¿cuál es el problema aquí? El problema aquí es que los valores concretos para el estadístico F son más complejos. Entonces, aquí sí es más fácil adoptar el enfoque del valor P. Entonces, aquí podemos decir que el valor P, en este caso, tiene que ser menor al 5%, y de hecho es lo mismo de arriba, ¿no? Acá también, valor P menor al 5%. ¿Ya? Entonces, en todos los casos vemos el valor P, solo que en el primer caso es el valor P que sale del estadístico T, en el segundo caso es el valor P del estadístico F. ¿Sí? Entonces, esas son las cosas que ya en la práctica toca saber distinguir. Hipótesis individual, estadístico T. Hipótesis simultánea o conjunta, estadístico F. ¿Ya? Y valor P, si es que no quieres complicarte la vida, valor P. Pero ya saben, todo eso solo es válido si se cumplen los 4 supuestos, ¿no? Porque si no se cumplen los 4 supuestos, todo lo que estamos diciendo no es válido, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, ya saben que eso es necesario, ¿no? En fin, entonces, en definitiva, todo lo que hemos dicho es válido también si es que tenemos muestras grandes, no hay que olvidarse de eso, ¿de acuerdo? Ah, y también esto es necesario, ¿no? O sea, esto es válido si estamos usando el estadístico F heterocedástico robusto, ¿ya? Porque si nosotros tomamos en cuenta, si nosotros no tomamos en cuenta la heterocedasticidad, también vamos a tener errores, ¿sí? Vamos a tener errores. Entonces, en definitiva, ¿qué significa eso? Ya en la práctica, que cuando hagas todas estas cosas, siempre hazlo con robust. Pero bueno, o sea, ustedes ya saben que robust van a usarlo siempre, ¿no? O sea, robust controla heterocedasticidad, así que robust se usa siempre, ¿ya? Entonces, eso ya saben, ¿sí? Siempre hay que usar robust para que la heterocedasticidad no sea problema. ¿Ya? Y no se olviden, ¿no? Si quieren más fórmulas y matemática, porque aquí solo estoy resumiendo, tienen el capítulo 19.3 de Story Watson, ahí está una formulación matemática mucho más detallada de estos temas, ¿no? Pero bueno, nuestro enfoque es más bien práctico, ¿no? Entonces, bueno, y en el caso general, fíjense en esto, ¿no? Fíjense en algo más. Aquí nos quedó 2, ¿no? Aquí nos quedó 2, este 2, ¿no? Chi cuadrado o f de 2, ¿no? O sea, hemos dicho que f sigue en distribución, se aproxima a una chi cuadrado de 2 grados de libertad.
Este 2 nace del número de restricciones, ¿sí? Este 2 nace del número de restricciones. Si lo que ustedes tienen ya no es 2, sino 3 o más restricciones, entonces lo que va a cambiar es que el estadístico F, ¿sí? Ya no va a tener 2, sino Q grados de libertad, ¿sí? Ese es el cambio. O sea, en vez de tener 2, va a tener Q grados de libertad. Y nada más. De ahí el resto funciona igual, o sea, sigue siendo una distribución chi cuadrado, o sea, todo lo que hemos dicho, ¿no? Ya vamos a hacer esto en la práctica, porque como que ya se vuelve muy teórico y puede generar que uno se pierda. Entonces vamos a hacer ya en la práctica, ¿no? Este es el fundamento teórico de lo que vamos a hacer ahorita. Creo que ya es ahorita. Entonces, ya, entonces volvamos al ejemplo, ¿no? Entonces tenemos esta prueba de hipótesis conjunta. En Stata podemos hacer esta prueba de hipótesis conjunta, ¿sí? Obviamente usando la regresión con Robust y luego podemos usar el comando test. ¿Ya? Entonces veamos qué es lo que habría que hacer en Stata, ¿no? Ya saben que hace el reg, haríamos la regresión. Entonces, si se fijan aquí es la regresión Y, X1, W1, W3. Pero ahorita estoy diciendo que W3 también es variable de interés. Entonces ahora X1 y W3 son variables de interés. ¿Bien? Claro, lo justo hubiera sido cambiarle el nombre, pero ya se entiende, ¿no? Ya cada vez vamos a ser más ágiles en esto. Entonces X1 y W3, variables de interés. Entonces miren cómo luego yo hago o uso el comando test. ¿Sí? Entonces en Stata, el comando test permite sacar el estadístico F y el valor P. ¿Ya? Entonces, si ustedes hacen esto en Stata, de hecho hagámoslo en Stata de una vez, ¿no? Aunque ahí está el resultado, pero quedémonos con esa sensación de que cómo se ve esto, ¿no? Entonces sería reg y x1 w3, robust. Entonces ahí estaría la regresión con errores heteroscedásticos robustos, ¿sí? Y después de la regresión hacemos test x1 w3. ¿Sí? Entonces hacemos test x1 w3. El nombre es bien evidente, ¿no? Te dice, haces la prueba de x1 y w3. Entonces, cuando hacemos este test de x1 y w3, ¿qué nos arroja? ¿Ya? Pues fíjense lo que nos arroja. Y si vuelvo a la... Es lo mismo que está aquí en la pantalla, ¿no? Es exactamente lo mismo. Entonces, miren lo que nos arroja. Primero, ¿por qué tenemos que hacer esto de test luego de la regresión? Lo que ustedes ya saben. Stata guarda en memoria la última regresión. Entonces, si ustedes hacen test, lo ideal sería que siempre lo hagan luego de una regresión, ¿no? Entonces, con eso saben ustedes que este es el test de la última regresión que hizo Stata. Listo. Luego, fíjense lo que hace Stata. Stata, cuando hacemos test, nos muestra estas dos filas de datos. Bueno, estas dos filas, ¿no? ¿De qué? De las hipótesis. Entonces, miren qué está diciendo aquí Stata. No es que X1 es 0. O sea, Stata lo que está diciendo con esto es que el beta 1 es 0 y el beta 3 es 0. ¿Sí? Sino que como Stata no tiene la chance de poner betas, Stata pone X y W, pero no es X y W, en realidad es el coeficiente de X y el coeficiente de W. O sea, en pocas palabras, esto que está aquí es la hipótesis nula conjunta. ¿Sí? Entonces, lo que Stata te está es recordando, diciendo, si tú me pones test X1, W3, Stata entiende que estamos evaluando que el beta 1 es 0. ¿Por qué beta 1? Porque el beta 1 es de la variable X1. Y que beta 3 es 0. ¿Por qué beta 3? Porque es de la variable W3. Entonces, esta es la hipótesis conjunta. Luego de eso, Stata nos arroja el estadístico F. ¿Sí? Entonces, si ven que aquí está el estadístico F, donde dice qué cosa. F 2,416. ¿Sí? 2,416. Entonces, noten cómo este valor que está aquí, ¿sí? Este valor que está aquí, eh, no es en realidad infinito. ¿Sí? No es en realidad infinito, es un valor más pequeño que infinito, ¿sí? Pero de todas maneras es muy grande. Por eso es que nosotros decimos que esto como que se tiende a infinito, entre comillas grande, ¿no? Entonces, por eso es que decimos que esto se aproxima a una chi cuadrado de 2 grados de libertad. ¿Ya? Es porque este 416 se acerca a infinito. Listo, entonces el estadístico F. Y luego, ¿qué es lo que pueden ver acá? Entonces, lo que ustedes pueden ver acá es que ese estadístico F sale de 5,43. Como este cálculo del estadístico F ya es más complejo, ¿sí? Porque ya no es tan fácil porque hay correlación entre estos betas, hay correlación. Entre estos betas hay correlación. Bueno, cuando son los estimados, ¿no? La estimación de estos betas tiene correlación, entonces ya es una formulación más difícil. Entonces ahí sí lo que uno hace es directamente irse al valor P. Entonces fíjense que el valor P en este caso es 0,0047.
o sea, el valor P es de aquí, ¿sí? Es el valor P, salió menor al 5%, y de hecho salió menor al 1%. ¿Eso qué significa? Siempre, siempre, esto ya saben, hemos dicho tantas veces, pero no está de más volver a repetir. Siempre que el valor P es más pequeño del 5% o del 1, dependiendo qué estándar uses, pero el 5 es el usual. Si el valor P es menor al 5%, rechazo la hipótesis nula. Pero la hipótesis nula, recuerden que era conjunta, o sea, rechazo la hipótesis nula de beta 1 igual 0 y beta 3 igual 0. ¿Sí? O sea, puedo rechazar esta hipótesis nula, que por cierto es la que estaba acá arriba, ¿sí? Porque mi valor P salió menor al 5%. Y por tanto puedo aceptar la hipótesis alternativa. ¿Cuál es la hipótesis alternativa? Que o el beta 1 es 0, o el beta 3 es 0, o ambos, perdón, que el beta 1 es diferente de 0, el beta 3 es diferente de 0, o ambos son diferentes de 0, y por tanto ambos en conjunto tienen un impacto en Y. ¿Sí? Ambos en conjunto tienen un impacto en Y. ¿Sí? Entonces, creo yo que es una cosa bien importante que vale la pena conocer porque estas pruebas ya me pueden servir para evaluar conjuntamente dos variables de interés, como les decía, ¿no? Y ya no solamente nos quedamos en el caso de una, ¿no? Ok, no sé si tal vez tengan una pregunta sobre esta cuestión. Sí, John, ¿puede repetirme, por favor, cuál es la interpretación del 5,43? Ah, ya. De hecho, bien, enfaticemos este. Este 5,43 en rigor sería esto, ¿no? O sea, tenemos el estadístico F y la distribución chi cuadrado, ¿no? Recuerden que chi cuadrado es algo así. En rigor, el 5,43 es un punto en este eje, digamos por acá, el 5,43. Entonces, así como está, el 5,43 ya es más difícil de interpretar. ¿Por qué es más difícil de interpretar? Porque viene de una fórmula que es más compleja incluso de la que les puse en pantalla. Pero nosotros tenemos, o sea, intuitivamente sabemos que en ese 5,43 están los promedios de los t al cuadrado. Si quieren, esa sería como la intuición. O sea, están los promedios del t al cuadrado y en ese 5,43 también está la correlación de esos t. La correlación de los t. ¿Ya? Pero es una fórmula compleja, o sea, eso ya no tiene interpretación muy fácil. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Dice, este 5,43 está acá y me concentro en el valor p, que por cierto, el valor p es la probabilidad de estar del 5,43 a la derecha. Entonces, esa probabilidad sería la de Kleckstein, o sea, este valor P de 0,0047. Entonces, este estadístico F no tiene interpretación inmediata, pero intuitivamente esperamos que sea un número grande. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? No se fija mucho en el estadístico F, sino en el valor P del estadístico F. Pero esa sería un poco la interpretación más completa, ¿no? No sé si con eso queda un poco más claro la cuestión. Sí, muchas gracias. Ya, perfecto. Entonces sí se ve, ¿no? Mientras más grande es este estadístico, más nos alejamos del cero, ¿sí? Y recuerden que más hacia acá, en cambio, está la hipótesis nula. Entonces aquí está el cero. Lo que queremos es que nuestro 5,43 siempre esté del otro lado, ¿no? De hecho, error, la flecha debe estar por el otro lado, ¿no? ¿Sí? Es lo que queremos, que el 5,43, o perdón, que el F que está aquí siempre esté lo más alejado posible, ¿sí? Lo más alejado. Listo, no sé si hay más, por favor, alguna pregunta sobre esta cuestión. John, yo tengo una pregunta. ¿La interpretación Sí. del resultado entonces sería cuál? La interpretación del resultado sería que en definitiva X1 y W3 en conjunto influyen en Y. Esa sería ya así bien en compacto la interpretación. No sé si suena convincente o ahí genere más dudas. Sí, ahí está bien. Gracias. ¿Ya? Chévere. Entonces esa es la idea. Entonces lo que usualmente uno hace cuando hay dos variables de interés, ¿no? O sea, uno evalúa la cuestión conjunta. En fin, entonces déjenme ver si... Bueno, aquí está la interpretación que ustedes la pueden leer, así que eso no hace falta. No hace falta mucho. Entonces, si les parece, colegas, hagamos aquí un pequeño receso, ya unos 5 o 10 minutos, y de ahí retomamos la clase, ¿no? Entonces, porque hasta aquí estamos bien.
Hagamos un receso, colegas, para terminar el video.